Ayer estudiamos el capítulo 30 del versículo 25 al 43. Jacob, tetras de Jacob y de Labán. Dice la escritura que Jacob deseaba ir a su lugar de origen, ¿verdad? A su casa. Dios le había dicho que en el sueño que había tenido, que lo iba a regresar en este viaje que iba a ir y que iba a regresarlo a su casa. Le pide que a su suegro Labán que lo deje ir con sus esposas y sus hijos. Y Labán reconoce algo. En el versículo 27 dice: he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y le pide que se quede en ese lugar y que ponga el salario. Llegan a un acuerdo y el acuerdo es que él iba a cuidar su ganado, sus ovejas, pero todas las que eran blancas iban a ser para Labán y las que salieran manchadas iban a ser para Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Las blancas para Labán, para el suegro, y las manchadas para Jacob. Así quedan, pero Labán hace algo que nunca debió haber hecho. Va y le quita todas las manchadas y se las lleva a sus hijos. Entonces Jacob se queda con todas las blancas. Jacob no dijo nada. Y así se fue. Dice que se fue de distancia 3 días de camino. ¿Por qué se fue de distancia de 3 días de camino? Para que los ganados, los rebaños no se mezclaran en algún lugar y pudieran cruzarse el semental con las borregas y empezar a salir manchadas. ¿Cuál sería la intención del suegro? Que Jacob no prosperara, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Entonces, Pastor, ¿sí? en este evento, en esta situación que sucede, perdón por la redundancia, en esta situación, Labán demuestra que es más hábil y astuto que Jacob. Es comerciante. Jacob, ya ve que era tramposo y demás, y buscaba la forma de sacar beneficio, pero pues su tío le llevaba mucha distancia por delante, ¿no? Así es, mucha experiencia, ¿verdad? Mucha experiencia por delante. Por eso lo deja sin ningún animal manchado para que cuide. Y lo separa 3 días de camino. No, así no hay problema. Todo el ganado que crees que Dios te va a dar, va a ser mío. Esa era la mentalidad de Labán. Pero Jacob hace un acto profético. Tomó unas varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y las descortezó, en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Quiere decir que le puso rayas, ¿verdad? Le quitó y les puso rayadas. Y cuando iban a parir las borregas, las ovejas, las ponía con la mirada a esas varas. Pareciera una locura, ¿verdad? Y entonces nacían manchadas o pintadas. ¿Qué es lo que las hacían hacer si no había en esos animales la genética manchada? La fe. La fe le dijo: esta es mi fe, que van a ser manchadas. Dios me va a prosperar y no me va a dejar sin nada. Aparentemente no tenía nada. Ninguna oveja tenía. Nada. Y entonces Dios empezó a multiplicar. Por eso vimos ayer que cómo se emocionaría uno cuando pare la oveja blanca y pare manchada. La obra de Dios, ¿verdad? Por eso creemos en el Dios que es de lo imposible para nosotros, pero de todo lo posible para Él.
Y dice que se hizo rico. Dios lo bendijo y los hizo riquísimo, ¿verdad? Versículo 43, ¿quién me lo lee, por favor? Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Hasta ahí termina el capítulo 30. Capítulo 31, ¿a quién le toca? Claudia, por favor, ¿sí? Hola, buenos días. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos un día más, una mañana más, Señor, estudiar tu palabra, Señor, con la certeza, Señor, de que no vuelve vacía. Y bueno, Señor, también ayúdanos a escudriñar y a meditarla con denuedo, Señor, como decía Pablo. Y ponemos este tiempo, Señor, en oración y en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, estamos en capítulo 31 y vamos a ir leyendo, por favor, de uno en uno, por favor. Es capítulo 31 del 1 al 25 nada más. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes mismos saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueño, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Sí. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondiendo Raquel y Lea, y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de vuestro padre? Sí, por favor. ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues ¿qué nos vendió? Y aún se ha comido de todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Jacob no quiso dar vuelta de su vida a su suegro. Huyó, pues, con todo lo que tenía y se
se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y el tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Ok, gracias. Bueno, pues vimos ya en el capítulo de ayer, en el capítulo 30, que ya ellos habían llegado a un acuerdo. Este acuerdo, pues, aparentemente beneficiaba a los dos. En realidad sabemos que hubo truco de parte de Labán, pero bueno, finalmente era un acuerdo que sí beneficiaba a ambos. Pero sin embargo vemos que entre este capítulo y el 31, pues sí, ya pasó algún tiempo, y entonces empieza así diciendo: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que en este Labán se empieza a sembrar un sentimiento de envidia, un sentimiento de celos, y por consiguiente esto empieza a transmitírselo, a heredárselo a sus hijos. Yo quisiera hablar un poco acerca de la envidia, pero lo que nos dice en la palabra, lo que está escrito en esta. Y por ejemplo, encontré en Proverbios, en Eclesiastés 4:4, dice: he visto asimismo, lo decía Salomón, recordemos que él es el que escribe este libro, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Finalmente, esto había en Labán, había una aflicción de espíritu, había muchos sentimientos encontrados, pero todo esto era a raíz de esa envidia que había en él. En Marcos 7:22 también nos dice algo acerca de la envidia. Dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, pues podemos ver aquí a un hombre totalmente contaminado, con un espíritu afligido, con ira, con furor. ¿Por qué? Porque estaba viendo la prosperidad impresionante y sobrenatural ¿de quién? De su yerno, de Jacob. Entonces, él empieza a hablar y a hacer manifiesto este sentimiento, y sus hijos empiezan a escucharlo, y sus hijos empiezan también a tener ese corazón torcido, y empiezan a decir, ¿verdad? Bueno, estas riquezas él está robando de mi papá, y estas riquezas las ha hecho igual gracias a mi papá. Y dice también en el capítulo 2, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Y bueno, recordemos cómo había sido antes. En el capítulo 29:13 dice que Jacob, recuerdan cuando sus papás le dicen que tiene que irse con Labán, que tiene que llegar a la casa de él, huyendo de este conflicto que había con su hermano Esaú. Y dice que cuando él llega a casa recordando ese capítulo o ese pasaje, cuando él llega, dice que Labán escucha que ha llegado y dice que corre. O sea, él se impresiona, él se emociona de saber que su sobrino está ahí, corre, lo abraza, lo besa, y bueno, pues todavía lo hospeda, lo aloja en su casa por un mes, y le dice: te daré trabajo. Y dice que además como que en ese abrazo, en ese beso, no sé, él percibe algo y le dice: realmente eres mi pariente, realmente eres de mi sangre, ¿no? Y le ofrece trabajo, y le dice: pero no porque seas mi pariente, pues va a quedar sin salario. Es más, tú dime cuánto quieres percibir. Entonces, ya ahorita lo que él está diciendo: he visto que el semblante de Labán pues ya no es como el de antes, ¿no? Entonces, exactamente era totalmente opuesto a cómo él lo había recibido. Versículo 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo.
Viendo toda esta problemática familiar y bueno, también laboral que se estaba dando, pues es que Jacob empieza a ver pues ya como una molestia. Dios percibe esto y ¿qué le dice? Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo. ¿Qué significa esto de yo estaré contigo? Recordemos también esa promesa que Dios le había hecho, también la vimos en el capítulo 28. Dios le dice a Jacob que se regrese a su casa y recuerdan que había un pacto y un voto, ¿no? También de parte de Jacob. ¿Y qué decía esta promesa o este pacto? Era donde Jacob tuvo ese sueño, en donde estaban esas escaleras que bajaban y subían ángeles y en lo alto estaba el Señor y él le dice esto. Dice, he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, por donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traiga de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que haya terminado de darte lo que te he prometido. ¿Qué era lo que el Señor le estaba prometiendo? Él estaba diciendo, a ver, yo soy Dios, yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu abuelo, de Isaac, tu padre, y la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Esto es lo que le estaba prometiendo y esta promesa estamos viendo que aquí se empieza a hacer realidad. En el versículo 4 dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Después de que Jehová le habla y le dice esto, pues estaba totalmente una seguridad en Jacob de la decisión que debía de tomar, ¿no? Pero a mí me encantó esta parte en donde él les hace partícipes a sus esposas de esta decisión, ¿no? Él ya sabía lo que tenía que hacer, era una orden ya de Dios, vuélvete a tu casa, regrésate, y dice que busca un lugar en específico, dice que se va al campo con sus esposas, con Raquel y con Lea. Y en primer lugar vemos a Raquel, que sabemos que era su esposa favorita, su esposa amada, y les dice, ¿no? Y les empieza a tomar en cuenta y les empieza a decir, y vamos a ir ahorita viendo y narrando cómo es que les hace ver todo lo que él ha pasado, todo lo que él ha vivido, y bueno, pues ellas son totalmente testigos de toda esta historia, ¿no? Y de todo este engaño, de toda esta trampa de Labán. Ahora yo decía, bueno, ¿cómo es Labán y cómo lo definiríamos? Yo puse a Labán realmente como un hombre mentiroso, como un hombre manipulador, como un hombre pues bastante envidioso y siempre sacando provecho, ¿no? De la situación. Entonces él empieza a hablar con sus esposas y veamos todo. Vamos a leer del 4, el 4 ya lo leímos, vamos a leer del 5 al 12, si me ayudan vamos a ir igual de uno en uno, 5, 6, hasta el 12, ¿sí? Para que vayamos desmenuzando eso. Empezamos con el pastor, por favor, Ricardo. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario de 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Porque cuando llegó el tiempo de que concibieran las ovejas, alcé mis ojos y vi en sueños que los machos que cubrían a las hembras eran pintados, manchados y de diversos colores. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. 12, ¿verdad? Sí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho.
Ok, bueno, pues entonces aquí él empieza a narrarles a sus esposas y para él era importante la opinión de ellas porque pues yo creo que sí las amaba y yo creo que él también su anhelo era irse con toda su familia y entonces él era también importante saber qué opinaban ellas respecto a si le iban a decir sí, nos vamos, no importa dejar nuestra parentela, no importa dejar nuestra tierra, nuestras costumbres, o sea, era importante realmente para Jacob saber la decisión de ellas. Él ya tenía muy seguro, no había en él pues mayor incertidumbre de lo que tenía que hacer porque además Dios era el que se lo estaba mandando. Y entonces efectivamente les empieza a decir y a narrar, le dicen, a ver, ustedes saben, ustedes han sido testigos de esas largas jornadas que yo he tenido que hacer. Ustedes han sido testigos de ese tiempo que yo he elaborado. Recordemos que ya habían pasado 20 años en donde Jacob había laborado para Labán, en donde esos acuerdos de pronto pareciera que favorecían a Jacob y entonces ¿qué hacía Labán? De pronto cambiaba totalmente el acuerdo, pero finalmente Dios hacía, a mí me sorprendió en esto que hablábamos ahorita de lo del rebaño y de lo de las manchas y las rayas y todo eso, pues definitivamente era algo sobrenatural, ¿no? O sea, no era manipulación de Jacob, no eran técnicas, no eran estrategias que Jacob pudiera utilizar, simplemente era la gracia que Dios ponía en este hombre y parte de esa promesa que él le había dicho que iba a ser sumamente prosperado y enriquecido, ¿no? Y que él siempre estaría con Jacob. Y bueno, respecto al tiempo que él había ya laborado, ya eran 14 años que había trabajado, 7 años por cada una de ellas y 6 años para pagar ese rebaño. Él llevaba 20 años trabajando. Él ya antes le había dicho, ¿sabes qué? Yo deseo, cuando nace su hijo José, él ya le había manifestado a su suegro, quiero irme. Y nuevamente, ¿no? Lo convence y le dice, no, mira, no te vayas, quiero hallar yo gracia ante tus ojos. Y lo convence. Entonces vemos aquí que realmente Labán había sido muy tramposo. Y yo decía, sí, ayer igual lo manifestaba en el estudio como comentario, que sí, efectivamente había esta promesa muy grande, este pacto de parte de Dios, pero yo también pude ver, leyendo los capítulos anteriores, pude ver que había mucha obediencia en Jacob, obediencia de sus padres. Y me gustó esto porque yo como mamá digo, qué importante es que nosotros pues le demos la bendición a nuestros hijos. No importa si se van ya de nuestra casa, y creo que la bendición desde, aunque vivan con nosotros, aún vayan a la escuela donde vayan, el bendecirlos. Y lo tengo aquí, ahorita se los digo. En el capítulo 28, habla de esta bendición en el capítulo 1 y 3. Dice que Isaac lo llamó, su padre, después de este problema que hubo con Esaú y que le dijo, vete con Labán. Fíjense lo que él le dice, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y también por parte de Jacob vemos esta obediencia. En ese mismo capítulo, recordemos que sus papás le dan 3 indicaciones. Bueno, yo anoté aquí que eran 3 indicaciones, esas pude notar, en donde le dicen, a ver, te vas a ir a qué lugar, a Padam Aram, te vas a ir a la casa de Labán y no vas a tomar mujer de Canaán. Entonces, él cumple con esta, o sea, él es obediente. Como hijo, él cumple al pie de la letra estas indicaciones y en el capítulo 28, versículo 7 dice, Jacob obedece a su padre y a su madre. Entonces, claro que sí, en primer lugar está esa promesa de Dios, pero yo creo que también fue bastante prosperado, bastante bendecido por la bendición que llevaba de su papá y por esa obediencia como hijo. Bueno, y entonces empieza él a decirle todo esto a sus esposas. ¿Y qué dicen ellas, no? Ellas realmente ven que él era un hombre de Dios durante estos 20 años que él estuvo ahí. Realmente fue un hombre que buscó de Dios y ellas sin mayor titubeo, o sea que, ¿cuál es la contestación de ellas? Sus esposas responden y le dicen, mira, de todos modos, o sea, nosotros no vamos a heredar absolutamente nada de estas riquezas. Ay, perdón, ya me estoy saltando al versículo 14. Bueno, entonces él les narra todo esto, ellas están conscientes y vamos a ver el versículo 13.
Dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces, después de haberles narrado todo esto, de cómo había sido su padre y del sueño que cómo Dios también había estado siempre con él, entonces aquí también viene esa segunda parte de ese pacto. ¿Ahora qué es? Ahora es un voto que efectivamente le había hecho Jacob a Dios. ¿Y qué dice ese voto? Está en el 28, capítulo 28, y está en el versículo 22. 28, 18. Está en el 28. A ver, ¿lo lees, Juan, por favor? Hizo Jacob voto diciendo, ajá, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Aquí, exactamente, gracias, Juan. Entonces vemos aquí que esa promesa y ese pacto tenía como una segunda parte, y aquí la está mencionando. Y bueno, ahora Dios le dice, bueno, tú también ahora tienes que cumplir, yo estoy cumpliendo esta promesa, este pacto, ahora tú tienes que cumplir ese voto que me hiciste. Y después de hablar con sus esposas, ellas responden, ¿no? En el versículo 14, voy a leer del 14 al 16, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que no nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio. Dice, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nada es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces ellas confían plenamente, como les dije, no hay la menor duda en ellos, y ellas le dicen, haz bien, ¿no? Haz bien lo que Dios te ha dicho y nosotras estamos contigo y nosotras nos iremos contigo. ¿Por qué ellas actúan de esta manera? Porque pues ellas habían sido testigos de este trato de Labán, de estas trampas, de este engaño, pero además ellas estaban, yo me imagino que con ese sentimiento de que realmente habían sido despojadas. Dice que sus derechos de ellas ya no tenían herencia, o sea, para su padre ya eran como unas extranjeras y sus derechos ya no eran como de hijas. Sus derechos habían pasado a ser como los de una mujer extranjera. Y además, en aquel entonces, la dote que se daba por la esposa, sí se le daba al papá y él podía hacer uso de ella como quisiera, pero sí había esa tradición de que cierta cantidad se ahorrara y se le diera posteriormente a la hija cuando el padre lo considerara. ¿Y qué vemos aquí? Dicen que él derrochó todo. O sea, todo. Había sido un hombre muy próspero gracias a Jacob, pero bueno, Dios era el que daba esa bendición. Y él, además de esa dote, se la gastaba. O sea, yo creo que no había dinero suficiente para Labán. Él, bueno, se acabó todo. Entonces, sus hijas sabían y estaban muy conscientes de esto. Y les dice, haz lo que bien te ha dicho Dios. Además, yo creo que padre, yo decía, de pronto cuando tu esposo te involucra o te hace partícipe de una decisión y te dice, Dios me ha dicho eso. Y entonces tú como esposa puedes ver y observar que tienes que esa cabeza de familia que está en tu casa, que es el que dirige, que es el que toma decisiones, tiene esa comunión con Dios, escucha la voz de Dios y entonces tú hasta tranquila estás, ¿no? Y dices, perfecto, haz lo que Dios te ha mandado. Y a mí me gustó en específico ese versículo donde él les platica a sus esposas y en donde ellas le dicen, te apoyamos y nos vamos contigo. Y en el versículo, hasta aquí todo está bien, todo está planeado, las esposas lo apoyan, toda la familia, pero algo sucede, como siempre, ¿verdad? O sea, hasta aquí todo está bonito, todo está bien, pero algo sucede. Y vamos al versículo 17, dice, Jacob huye de Labán. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y se puso en camino con todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido de Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Dice, pero Labán se había ido a trasquilar a sus ovejas
Y Raquel también aprovechó para hurtar los ídolos de su padre. Ella también aprovechó para hacer este acto totalmente ilícito, pero también Jacob vemos que aprovechó este tiempo para ir a trasquilar a estos animales. Era una distancia como de 3 días. Entonces, pero también dice que era como una temporada donde se trasquilaban a estos animales, en donde también era como una reunión, o sea, como que también disfrutaban y se reunían en familia y entonces levantaban cercas y entonces se reunían y convivían y empezaban a trasquilar. Y también era muy evidente para ese entonces ver que Jacob y sus esposas no estaban en ese lugar. Y bueno, se les cortaba o se trasquilaba la lana cuando ya realmente estaba bastante grande, pero era algo que también era una tradición que también se disfrutaba. Y entonces él, ¿por qué aprovecha eso? Porque estaba bastante lejos, ¿no? Dice que estaba a una distancia de 3 días del lugar de donde ellos se encontraban. Y dices, bueno, ya está la promesa de Dios, ya le había mostrado, ya era evidente que había estado con él. Él es el que le da la indicación, él es el que le dice, vete, regrésate, yo voy a estar contigo. Y entonces viene la pregunta, ¿y entonces por qué se va a escondidas? Y dice aquí que nuevamente pues vuelve el engaño a él. ¿Por qué? Porque él se va sin despedirse del suegro. Y entonces, veamos qué es lo que sucede. Jacob, en el versículo 20, Jacob engaña a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Aquí pues tristemente vemos cómo es que él vuelve al engaño. Él había tenido durante estos 20 años que llegó con Labán pues una vida recta y de pronto volvió al engaño. Ahora dices, bueno, ¿por qué también, no? Sí volvió al engaño, pero también otras razones que pudo haber sido, pues era porque él ya en otras ocasiones le había dicho que se quería ir y él de todos modos lo manipulaba y le decía, no, mira, quédate, y no. Entonces, otra razón que pudo haber sido era porque tal vez no iba a permitir que se fueran sus hijas. No lo menciona aquí, pero bueno, yo fueron una de las razones que me puse a analizar y dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se fue así? Pero aquí, pues las razones finalmente salen sobrando. Aquí lo importante es que Labán perdió de pronto esa fe, perdió de pronto ese rumbo, ¿no? Olvidó esa promesa y quiso hacer las cosas a su modo. Y bueno, más adelante vamos a ver lo que sucede por hacer las cosas a su modo y por olvidar esa promesa que Dios le había hecho. Y bueno, dice, vemos aquí Raquel roba a estos ídolos. Y también, ¿no? Viene la pregunta, ¿por qué Raquel hizo esto? Recordemos que ellos eran personas que en donde se practicaba muchísimo la idolatría, de donde provenía Abraham, que era Ur de los Caldeos, era un lugar totalmente idólatra. Entonces dicen que estos ídolos podían ser ídolos que eran bastante grandes, como del tamaño de una persona, o podían ser ídolos muy pequeñitos, en donde podían ser portátiles, o sea, los llevabas, eran caseros, te los traías, los llevabas de un lado a otro. Y además estos ídolos, ¿por qué pudo Raquel traérselos? Porque recordemos que a ella le fue quitado todos sus derechos de herencia. O sea, pasaron a ser nada, o sea, tenían los derechos de una extranjera, ¿no? Entonces era como, además de ese símbolo religioso que pudieran tener estos ídolos, era también como por derecho de herencia. Entonces Raquel pudo posiblemente, es mi opinión, no lo dice la palabra, que posiblemente tomaron estos ídolos como para decir, esto es parte de mi herencia, ¿no? De que yo pertenezco a esto, de que soy hija de Labán. Entonces, con esa intención. Otra intención por la que por la que Raquel pudo llevarse estos ídolos, era porque supuestamente la función de estos, o el poder que estos ídolos tenían, era que que ellos adivinaban el futuro. Entonces, ella llevándose ese ídolo, pues sabía que su padre no podía consultar hacia dónde ellos se habían ido. Entonces, bueno, ya ahorita con el pastor Ricardo lo veremos. Y más adelante dice, así que dice que bueno, pues huyó pues con todo lo que él tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte Galad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Y bueno, pues aquí llega la noticia a Labán
Y pues imagínense cómo se puso, ¿no? Yo creo que inmediatamente su envidia, su furor, o sea, llegó a un extremo máximo. Y dice que entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y lo alcanzó en el monte de Galaad. Él ya iba muy enfurecido, muy enojado con esta actitud que había tomado Jacob, y dice que vino Dios, o sea, Dios se le manifiesta a Labán, dice, vino en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Qué significa esto? O sea, nuevamente aquí vemos la protección de Dios hacia Jacob, y si él se le manifestó a Labán, es porque él sabía que las intenciones de Labán no eran nada buenas. Él sabía que nuevamente iba a llegar persuadiéndolo, hablándole muy lindo, y mira como tú quieras, y así hacemos, y pon gracia ante mí, y empezar a negociar como lo había hecho otras veces. Entonces es por eso que Dios se le manifiesta, pero le dice, cuidado, ¿no? O sea, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, casi que tu hablar sea sazonado con sal, no empieces con engaños, no empieces a hablarle muy bonito, no empieces a marearlo y termines otra vez poniéndole la soga al cuello. Entonces, en el versículo 25 dice, alzó pues Labán a Jacob, y había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Pues esta historia continúa. Mañana Irma nos dirá. Hasta ahorita aquí nos quedamos con la incertidumbre de qué va a pasar, pero sí sabemos que Labán va bastante enojado, pero ya va también con la advertencia que Dios le hace y que se le manifieste en sueños. Gracias y ya está. ¿Algún comentario? Qué difícil situación, ¿no? Labán sigue engañando a Jacob, no encuentra el camino porque Jacob se ha hecho riquísimo, si le quitó las ovejas pintadas, no sabe qué es lo que está sucediendo. Esto trajo, nos dijo Claudia, una palabra, envidia. ¿En dónde empieza la envidia? En las emociones, ¿verdad? En el alma. Trajo envidia a los hermanos, a los cuñados, ¿verdad? Incluso al suegro, porque Dios había bendecido tanto a Jacob, si eran mis ovejas, era mi trabajo, se lo di a administrar, ahora es más rico que yo. Entonces, quiero que me lean el versículo 3, por favor. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Le dijo a Jacob, en ese momento, cuando la familia está presionando muy duro, la situación se pone muy tensa a causa de la economía, entonces dijo Dios a Jacob, pero ¿cómo se lo dijo? ¿Cómo le hablaba Dios a Jacob? En sueños. Pero en este momento no dice que le habló por sueños. ¿Cómo le hablaría? No dice que se oyó la voz, ¿verdad? No dice si oyó la voz o se le apareció en un sueño. Dice que Dios, Jehová, le dijo a Jacob. Él recuerda, Jacob en este momento, cuando la situación está muy tensa, recuerda las palabras que le dijo Dios a Jacob. ¿Cuál fueron? Es el momento de regresar, ¿verdad? Te voy a regresar. Entonces él recuerda esas palabras, esto me está diciendo Dios. Entonces Dios te habla a través de la palabra, de la escritura. Entonces él siente la palabra, dice, esta es palabra para mí. ¿Alguien ha escuchado eso? Que dice, esto era para mí. Sí. Cuando Dios te hace recordar cosas, ¿verdad? Y es el momento, todo se está prestando, ya no lo quieren en casa y en esa región, aunque él es riquísimo, ¿verdad? Pero la envidia trae consecuencias. ¿Qué sucede? Él hace un acto de aclaración con sus mujeres
y les explica, ¿verdad? ¿Por qué va a tomar este paso? ¿Él está haciendo bien? Sí. Por primera vez yo creo que está haciendo bien las cosas, ¿no? Junta a la familia. Y le dice, mira, tu papá me ha cambiado 10 veces el salario. Si él veía que las ovejas iban a parir pintadas, me las quitaba y me le cambiaba, decía, ahora las blancas son tuyas. Al otro año nacían todas blancas y iba con él y decía, ahora las pintadas son tuyas. 10 veces me lo ha hecho. Pero aquí está el secreto. Yo alcé mis ojos. ¿En dónde está? Ahí mismo, pero Dios, ¿Me lo lees, por favor? dice, en el mismo 7 dice, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Sí. Dios no le ha permitido que me hiciese mal. En el 10, ¿me lo lees? Sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. ¿Cuál es la clave de la bendición? ¿Cuál? Alcé mis ojos. Alcé mis ojos. Y le pedí a Dios que nacieran conforme a lo que yo quería. ¿Esa es la clave? Alcé mis ojos. Y entonces dice que Dios le quitó todas las pertenencias a Labán y se las dio a Jacob. La clave es buscar a Dios, ¿verdad? Sí, porque en el 8 también esa parte está interesante, ¿no? Que dice que si Labán decía, ahora todos los pintados son para ti, nacían pintados. Así es. Y luego dice, ahora todos los listados son para ti, y entonces nacían listados. O sea, Es increíble, ¿no? Yo te los quito y te los cambio. Y todos nacen al contrario. ¿Cuál es la clave para ser bendecido? Alzar los ojos. A Dios, clamar a Dios, buscar a Dios. Y dice, y Él le quitó las propiedades a tu papá y me las dio a mí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tu papá era tramposo desde un principio. Dios ha tenido misericordia de mí. Te leo el Salmo 121 donde confirma Sí. de alzar los ojos. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá tu socorro en un momento difícil? En un momento de angustia. Si estás pasando un momento de incertidumbre, ¿qué va a pasar con tu vida? Alza tus ojos al cielo. cuando levantamos los ojos, así literal, no podemos llorar. No se puede llorar con los ojos así. Mira qué interesante. Cuando levantas tus ojos, Los ojos, no puedes llorar. Los ojos, Los no puros puedes ojos. llorar, los puros ojos. No se puede llorar. Entonces, ¿de dónde viene tu socorro? Del cielo. No va a permitir que ninguna lágrima, ¿verdad?, caiga en el suelo. Él va a tomar el control siempre y cuando alces tus ojos. Y entonces aparece, ahora sí en sueños, versículo 11. ¿Quién me lo lee? Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. ¿Cuál es la palabra clave cuando tú buscas a Dios, levantas la vista y Dios te da una palabra en sueños? ¿Le puedes hablar en sueños? ¿Dentro del sueño? Fíjate, heme aquí. En su sueño Él está diciendo, heme aquí. ¿Qué significa la palabra heme aquí? Aquí estoy. Pues estoy. Lo que tú quieras. Dime lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Pero lo increíble es que en sueños Él también responde, ¿eh? Entonces, eso habla de una relación muy íntima con Dios, estar todo el día hablando con Dios, orando, en tu trabajo, donde andes, habla con Dios. Y en sueños podrás hablar con Dios. Cuando Él se te presente, podrás hablar con Dios. Dice, yo sé lo que Labán te ha hecho. Dios tiene el control de todo, ¿eh?
Y aquí, ¿quién me lee el 13 con voz alta, por favor? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Yo soy ese Dios, para que no entre duda en ti, donde tú hiciste el voto. ¿Qué significa el voto? Una obligación asumida voluntaria. ¿Fue voluntaria o se la pidió Dios? Voluntaria. ¿Por qué fue voluntaria? ¿Tenía necesidad de hacerlo? Sí. ¿Por qué? Iba solo rumbo a Arán. Porque había recibido una promesa de bendición. Sí. Y entonces dijo, yo me comprometo Sí. con esto. Como cuando Dios te va a bendecir, tú sabes que te va a bendecir y tú te comprometes con esto. Sí. Voluntario. Es un voto voluntario, que es una responsabilidad que tú asumes, ya sea por agradecimiento o por buscar la gracia de Dios. Dice aquí que regrese, le da la orden Dios, regrésate ya. Ya es una orden. Y fíjense el versículo 14, ¿quién me lo lee? Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Fíjate, ¿acaso él tiene parte? ¿No eran sus hijas? ¿Acaso nos va a heredar? Ya los machos, ¿se acuerdan del rebaño de pintados? Se los reentregó a los hijos, era herencia, ¿va? Y a ella no les dio nada. Y les dijo, y viene lo interesante, en el capítulo, versículo siguiente, ¿quién me lo lee? No nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio. Ya somos extrañas en la casa de nuestro Padre. Aún nos vendió. Fíjate la mente que tienen ellas. El sentimiento contra su Padre. Fuimos vendidas. Un resentimiento. ¿Por qué tienen ese resentimiento? Porque trabajó, porque dijo, sí te la doy, pero trabajas 7 años sin sueldo. ¿Acaso les preguntó si se querían casar con Jacob? Sí, exacto. En Isaac, sí. Sí. En Isaac, ¿se acuerdan? Preguntémosle a la mujer, a la dama, si se quiere casar. Pero Labán le preguntó a las hijas si se querían casar con Jacob. Entonces, ¿por qué dicen fuimos vendidas? Pues porque el producto de su trabajo de Jacob durante 14 años, pues era... Fue el pago. Fue el pago, ellos fueron el pago de ese trabajo. Entonces ellas estaban resentidas. Nos vendió por su trabajo de este hombre. Costó 7 años cada uno, ¿verdad? Entonces había un resentimiento. Tenía una mentalidad de empresario. Todo lo veía como negocio. Pues, aún a sus hijas las tuvo como objetos de poder sacar alguna ganancia por ahí. ¿Cuál era el carácter, nos dijo Claudia, cuál era el carácter de Labán? Ambicioso. Ambicioso. Desde un principio, desde cuando llegó el siervo de siervo. Eliezer. Luego vio lo que le había regalado a su hermana y fue por él, ¿verdad? Y yo no creo que tanto de empresario, porque un empresario pues almacena, guarda, prevé, y él no, o sea, él dice que era un derrochador, o sea, el dinero que le caía no era suficiente, lo derrochaba. Sí, yo creo que era ambicioso y era tramposo, ¿verdad? Era tramposo. Él lo que quería era, pues vendió a las hijas. Dice, ellas mismas lo dicen, fuimos vendidas, ¿verdad? Y él era astuto, porque dijo, primero le doy una, 7 años, él quiere a la otra, y otros 7 años. Todo fue con plan con maña. Y luego me queda otros casi 7 años, ¿no? Para que él haga su dinero y ya le voy quitando, no le voy a dejar ninguna borrega, todas las van a ser mías, pero no sabía
que Dios estaba con Sí él. sabía, pastor, porque él en el Sí sabía. capítulo anterior vimos que él lo reconoce y le dice a Jacob, sé que tu Dios me está bendiciendo a través de ti. Sí sabía, pero Sí sabía. ¿quién iba a pensar que Dios le iba a bendecir de esa manera? ¿No? Que 10 veces le había cambiado el salario. 10 veces le había cambiado la forma de tratar. Las formas de afectarlo, pero no. Allí se puede hacer una diferencia entre ambicioso y codicioso. Es decir, ambición no visto como algo negativo. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ambiciona estar lleno del Espíritu Santo en todo momento? Pero en cambio, codicia va más enfocado a la cuestión material o el abuso, cuestión de no compartir. Entonces yo diría que en ese texto se ve que Labán es codicioso, no necesariamente ambicioso. Bueno, ambición es que, ¿cómo podríamos definirlo? Ambición, yo quiero más. Es alcanzar algo, no Quiero más. necesariamente más. La ambición desbordada puede ser codicia. Exacto. ¿Verdad? Ahora lo quiero. Dice aquí que entonces, ¿qué sucede? Como extraña nos ha vendido. Ahora, las riquezas, fíjense, esto es muy importante. Las riquezas que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Pues haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Por qué? Dice, ahora la riqueza esa, ahora es nuestra. Porque tú eres mi esposo. Entonces la mujer tiene riquezas dentro del trabajo del esposo. Sí. Claro, está escrito, ¿no? O sea, si soy tu esposa, lo que tú tengas es parte es mío. Me corresponde a mí. Haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Hay un reconocimiento de Dios? Sí. Ahí, fíjate, hay un reconocimiento de las mujeres, aunque venían de una tribu idólatra, hay un reconocimiento del Dios de Jacob. ¿Qué sucede? Comienza a caminar, echa todo al camión de mudanzas y se va. Pero aquí viene un problema, siempre hay un pero. Raquel hurta los ídolos de su padre. Nos decía Claudia, ¿por qué? ¿Por qué lo robó? Si acababa de reconocer a Dios. Dijo que para que su padre no supiera hacia dónde se dirigía. Probablemente. Probablemente. No está escrito, ¿eh? Sí, sí. Probablemente se podría hacer un... Ella todavía era ídola, aunque estaba reconociendo. Es como los de afuera que dicen, no, Dios me bendice. No, sí creo en Dios, pero no conocen a Dios, nomás saben que existe un Dios y así estaba Raquel. Por eso Habría que buscar qué es lo que te tiene atado a tu pasado. En tu casa, ¿qué todavía tienes que no te has deshecho? Exactamente. ¿Tienes ídolos? ¿O en tus emociones, en tu alma? ¿Qué es lo que tienes atado que tienes que quitarte? Que aunque reconoces a Dios, no lo quieres dejar. Por ejemplo, ayer hablaba con un hombre, dice que tiene 30 años de casado, felizmente casado, con sus hijos, feliz. Dios lo ha bendecido mucho, pero él tiene mujeres por todos lados. Y dice, Dios me ha ayudado, pero no puedo con esto. En el momento que le digo, la Biblia dice que si tú te desnudas ante una mujer, estás desnudando a tu mujer delante de otra. Dijo, caray, eso no. Se puso blanco. ¿Es la verdad? ¿O no? Estás entregando tu cuerpo. ¿Qué es lo que no quieres dejar? Que te da placer. ¿Qué es lo que no quería dejar Raquel que le daba placer? Sus ídolos. No quería cortar con su pasado. Raquel, la mujer que amaba a Jacob. Lea, la mujer que no amaba. Esa dejó todo. Lo vamos a ver más adelante por qué Lea tiene un lugar muy especial en la historia. Pastor, también, bueno, haciendo mención a los ídolos, bueno, si aquí estamos hablando
Entonces también yo aquí lo veo de otra manera. También puede ser que como ellos ya se iban, ella se llevó los ídolos de su padre para que él no consultara los ídolos y supiera dónde estuvieran ellos. Bueno, eso puedo verlo de otra manera. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, o qué hacíamos nosotros cuando íbamos a la iglesia y teníamos un ídolo? ¿Qué es lo que hacíamos? O supongamos la patita de conejo. Dime qué, hacia dónde voy. Y la sobabas. O te ponías el escapulario, ¿no? O los que se van hincados. ¿Para qué? Para consultar a sus ídolos. ¿No es lo mismo? El problema de ella es que ella había reconocido a Dios. Y entonces, de repente, vuelve otra vez a su pasado. A lo mismo. Vuelve otra vez. Dice la Escritura que cuidado de aquel que vuelva a pisar la sangre de Cristo. Es abominación ante los ojos del Padre. Porque habiéndolo conocido, los rechazaste. Mejor no me hubieras conocido, dice la palabra de Dios. Mejor no me hubieras conocido. Entonces, ella roba los ídolos. Y vamos a ver qué problema viene con eso. ¿Qué sucede? Labán enojado, fíjense, enojado lleva a todos sus hijos y todos sus parientes y se van y se arman contra Jacob. ¿Llevaba buenas intenciones? No. ¿Verdad? Entonces van contra él. La envidia desbordada trae una ira ciega. Pero espérate, no era para tanto. Es que ya lo traía. Ya nada más había algo que prendiera la mecha. ¿Sucede así? De repente alguien pierde la cabeza. Pero no era para tanto, es que ya lo traía. Dice. Ya, desde hace tiempo ya lo traía. La envidia desbordada te hace cegar y pierdes todo. Por eso Dios le tiene que hablar a ese tramposo de Labán. Dios le tiene que hablar. Y le dice, cuidado, no te metas con él. Háblale, pero tranquilo. ¿Qué significa, nos dijiste, descomedidamente? Pues tranquilamente, pero no, yo dije de la palabra que yo creo que en Proverbios dice que tu hablar sea sazonado con sal. O sea, tranquilo. En otra traducción dice ásperamente, no le hables ásperamente. Y también valdría la pena reflexionar que, bueno, en primera, pues Dios le puede hablar a quien quiera, sea pecador o no, y que a veces con nuestros seres queridos es con quienes les hablamos descomedidamente. Ásperamente. Y tener también ese cuidado de que Dios dice, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Que por ejemplo a los hijos o a la pareja estamos enojados y les hablamos ásperamente y a Dios no le parece. Es con quien más respeto y más educación debemos mostrar, más amor. Sí, con mansedumbre, ¿verdad? Fíjate, Dios, por eso es importante ver este versículo, como nos lo mostró Claudia. Dios tiene que hablar con Labán. Tiene que poner un alto, porque él iba con todo, ¿ah? Él lo iba a acabar. Y Dios le dice, tranquilo con mi hijo. O sea, sí, háblale, pero arregla las cosas. Acuérdate que son tus nietos, ¿verdad? Son tus hijas. Y tú has trabajado, lo has tomado como de la familia. Como dice Elsa, en la familia a veces se desbordan las pasiones y la confianza y comete unos errores. Y es con los que más fácil, porque sabemos que nos van a perdonar. Pues tenemos que aprender a hablar así. Y terminamos con, lo alcanza, y ahí se queda hasta el día de mañana. ¿Qué va a pasar? Hay dos caminos. O le hace caso a Dios o sigue sus instintos. Depende de él. Él era un idólatra, pero sabía que Dios estaba con Jacob. Le va a escuchar, como si fuera a escuchar la voz de Dios,
o la voz del diablo? ¿Qué va a hacer? Ya trae a todos enojados, enardecidos, dispuestos a todo. No puede llegar como un corderito. Pero Dios ya le habló. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Te pedimos que bendigas a todos los que nos escuchan, a todos los que buscan tu palabra todos los días en la mañana. Antes de que despunte el alba, dice la Escritura, te buscaré y te encontraré. Señor, bendícenos, bendice esta tierra, bendice nuestro trabajo, así como tu bendición llegó a Jacob, cambiaste lo malo en bueno. Bendice nuestro trabajo hoy, Señor, que veamos tu mano poderosa sobre nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén, Señor.